Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Y gracias por continuar con nosotros en Televisión Ellín en este Abriendo Campos. Hoy queremos poner la mirada en uno de los espectáculos más impresionantes que nos regala nuestra comarca en esta época. Hablamos de la floración del almendro. No es solo una postal de una belleza extraordinaria, es el inicio de un ciclo vital del que depende el sustento de muchas familias en nuestros pueblos. Haremos un hincapié en la floración escalonada, desde las variedades más tempranas, que ya visten los paisajes de verde, hasta la floración tardía, que tiñe de blanco nuestra comarca, a la floración extra tardía, que aún no pintan flores. Les invitamos a disfrutar de este recorrido visual por nuestros campos, donde la naturaleza nos recuerda que, a pesar de las crisis en los despachos, la vida siempre vuelve a brotar con fuerza. Estamos en la colección de variedades de almendro que gestiona el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete y nos encontramos en Mora de Santa Quiteria, una pedanía cerca de Tobarra. Es una colección de variedades, están las más representativas y contamos, por así decirlo, con 3 bloques definidos. Uno son las variedades tradicionales de floración temprana, que son las conocidas de toda la vida como la desmayo, largueta y la marcona. Luego vienen las variedades de floración tardía, que florecen lógicamente más tarde que estas variedades de floración temprana, como la guara, ferrañés, ferraduel, que son muy conocidas en la zona, junto a otras nuevas que también se están expansionando. Y luego, por último, contamos con variedades de floración extra tardía, como pueden ser la penta o la macaco. Digamos que hay 3 bloques de variedades de almendro perfectamente diferenciadas. Las de variedades de floración temprana, que suelen florecer, dependiendo de cómo venga el año, a mediados o a principios incluso de febrero, como la de mayo largueta, son las variedades tradicionales, esas que vamos viendo, son las primeras que vemos, e incluso árboles de estos viejos de toda la vida son las que vemos en flor. Luego vemos la de floración tardía, que suelen florecer, que estamos hoy perfectamente en su máxima floración, que estamos a finales ya de febrero, principios de marzo, y luego por último las de floración extra tardía, que florecen unos 15-20 días, depende de cómo vengan las condiciones climáticas. Bueno, pues este año lo más característico que hemos tenido ha sido que hemos tenido un invierno no bastante frío, pero sí más fresco. Esa es la sensación que hemos tenido con respecto a otros inviernos. Eso ha hecho que los almendros, digamos que la floración es un proceso fisiológico bastante complejo, donde primero el almendro necesita acumular horas frío, y luego, una vez que ya ha culminado ese proceso de culminar las horas frío, luego necesita acumular horas calor. Nosotros hemos visto que el invierno ha parecido un poco más fresco y parecía que la floración se iba a retrasar, pero luego hemos tenido estos días de calor, ha sido un calor bastante potente, y digamos que se ha producido una especie de explosión en la floración. Entonces, revisando la época de floración con respecto al histórico que tenemos aquí de muchísimos años, estamos viendo ahora mismo una época de floración que está dentro de la normalidad. Digamos que ahora mismo la floración es un proceso muy delicado, donde la cosecha en curso ahora mismo la tenemos nos la estamos jugando. ¿Qué temperatura necesitamos? Pues obviamente necesitamos temperaturas frescas, pero que no haga muchísimo calor, pero no que haga mucho frío. Digamos que hoy, por ejemplo, hace un día fresco, si nos damos cuenta, con estas temperaturas no vuelan las abejas. Las abejas son muy importantes en todo este proceso, especialmente en las variedades que necesitan cruzar su polen, es decir, variedades autoincompatibles, que no se pueden polinizar con su propio polen. Las abejas imprescindibles. Entonces, los días estos frescos que impiden el vuelo de las abejas, días frescos o días de lluvia, no son los ideales. Los días esos de muchísimo calor se reseca rápidamente lo que es el polen y también afecta a la polinización. Digamos
que, por así decirlo, temperaturas suaves, pero no frías, y tampoco el calor ese bochornoso tampoco le beneficia. Si llueve perjudica especialmente porque afecta muchísimo al vuelo de las abejas y después te produce un lavado de polen. El viento, vamos a ver, el viento moderado en las variedades de floración, digamos en las variedades autocompatibles, es decir, que se puede polinizar con su propio polen, pues, que se muevan un poco las flores les viene bien porque el polen se agita con el propio estilo de la flor. Estamos hablando de brisas, no estamos hablando de vientos huracanados, pero cuando hace viento, a partir ya de determinadas velocidades, 15-20 km por hora, afecta muchísimo al vuelo de las abejas. Las abejas no, con muchísimo viento no suelen volar. Bueno, pues estamos aquí delante de un ejemplar de una variedad muy tradicional aquí que tenemos en toda esta comarca, que es la desmayo largueta. La desmayo largueta, cuyo pico de floración fue hace un par de semanas aproximadamente. Si nos damos cuenta, pues aquí ya tenemos la floración, que ya han caído los pétalos, y estamos viendo ya lo que van a ser los futuros frutos. Ya han empezado a echar las hojas. ¿Qué le ocurre a estas variedades? ¿Por qué últimamente no se plantan? Pues básicamente porque estamos viendo, ahora cuando veamos otro tipo de variedades, que en esta fase en que han perdido los pétalos son muy vulnerables a las heladas primaverales. ¿Qué ocurre? Que ahora en esta época nos viene una helada y esta variedad pues es muy sensible. ¿Qué es lo que hace que otras variedades que ahora, como vamos a ver, estén en floración, incluso la yema esté cerrada? Pues las hacen más resistentes a que ahora nos venga la típica helada primaveral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues las desmayo larguetas, pese a que se suelen pagar más caras que las variedades tradicionales, hoy en día están en retroceso. Cada vez hay menos variedades tradicionales por eso, porque son muy vulnerables a las heladas primaverales. Aquí la tenemos ya con la caída de pétalos, ya está empezando a echar las hojas y bueno, pues lo que les estaba diciendo, cada vez se plantan este tipo de variedades, prácticamente ya no conozco de ninguna plantación nueva que se haya hecho con este tipo de material vegetal. Tenemos aquí otro ejemplar de lo que es ese grupo de variedades de floración temprana, y es la marcona. Probablemente la marcona sea la variedad de mayor calidad y de mayor reconocimiento que tenemos aquí en España. ¿Qué le ocurre también a esta variedad? Pues al igual que la desmayo largueta, florece demasiado temprano y esa característica las hace muy vulnerable a las heladas primaverales. Si estamos apreciando con respecto a las imágenes que teníamos antes de la desmayo largueta, vemos que esta florece un poco más tarde. Si la desmayo largueta hace unos 15 días aproximadamente que floreció, alrededor del 15 de febrero, esta una semana después aproximadamente que floreció. Ahí estamos viendo que todavía conserva parte de los pétalos y ya lo estamos viendo. También en esta época son muy vulnerables a las heladas primaverales. Estamos aquí también delante de otro ejemplar de una variedad también muy conocida en la comarca, que es la desmayo rojo. Ahí la estamos viendo, florece un poquito más tarde que la desmayo largueta. También una variedad muy apreciada y muy conocida, pero el hecho de que también florezca demasiado temprano pues hace que muchos agricultores ya estén en recesión, de que no sea plantada. Muy vulnerable también a las heladas primaverales. Y después otra característica es que este conjunto de las tres variedades que hemos dicho, de la marcona, las desmayo larguetas y la desmayo rojo, es que necesitan interpolinizarse, es decir, su propio polen no vale para que se polinicen. Por tanto, estas variedades necesitan imprescindible y fundamental contar con abejas para ese delicado proceso que es la polinización. Aquí estamos viendo las flores, la floración fue relativamente hace poco tiempo, estamos viendo ya cómo el estilo de la flor, aquí no sé si se aprecia, lo vemos ya seco. Es decir, ya se ha producido la polinización y los estambres también aparecen ya
ligeramente secos y después ya se está produciendo el proceso de la caída de pétalos. Bueno, ya hemos acabado el bloque de las variedades de floración temprana y ahora vamos a hablar de las variedades de floración tardía. Aquí tenemos a la variedad Ferrañés, que es muy conocida por todos los agricultores de la zona. Fueron las primeras, la Ferrañés y la Ferraudel, las primeras variedades que se introdujeron en España, cuya floración ya era posterior a lo que era una desmayo largueta. Esos 15 días que florecían más tarde les daba una ventaja muy grande con respecto a las heladas primaverales. Si estábamos viendo ya una desmayo largueta, que ya estábamos viendo ya incluso el fruto recién cuajado, aquí vemos a la Ferrañés cómo está en plena floración. Aquí la estamos viendo, las flores. El hecho de que florezca en estos 15 días las hace más resistentes a las heladas. La misma helada que en una desmayo largueta, porque está el fruto más evolucionado, le haría un daño bastante considerable. En esta época esta variedad puede resistir con mejor predisposición. Aquí estamos viendo, ya está echando lo que son las hojas. Vemos el pleno de floración, todas en flor. Principal característica de la Ferrañés es que no es una variedad autocompatible, es decir, necesita de otra variedad que florezca al mismo tiempo para que le suministre el polen. Su propio polen no vale para que cuaje el fruto. Otra variedad también muy conocida por los agricultores y que está muy emparejada con la variedad Ferrañés es la variedad Ferraduel. Es de cáscara más dura. No resiste también la sequía como la Ferrañés y estamos viendo que la época de floración es muy parecida a la Ferrañés, también la vemos en plena floración, aunque vemos aquí en este caso algunas flores, algunas yemas que todavía están cerradas, es decir, estamos en plena floración pero todavía quedan flores por abrir. Pero en cualquier caso esta variedad florece muy parecido a la que es la Ferrañés, con lo cual es una perfecta polinizadora de la variedad Ferrañés. Antiguamente se ponían estas variedades siempre asociadas, se ponían a lo mejor 2 filas de Ferrañés, 2 filas de Ferraduel. Para mí es una variedad antigua, se han visto ya desplazadas por el nuevo material vegetal, pero siguen siendo variedades muy apreciadas y que las plantaciones hechas con estas variedades de aquella época siguen todavía dando la cara, incluso mejor que nuevo material vegetal que nos ha venido recién incorporado. Aquí la estamos viendo, es una flor cuyos pétalos son más pequeños, un toque ligeramente rosado. Estamos delante de un ejemplar de la variedad, tal vez sea la variedad más conocida y que más se ha plantado en toda esta comarca, que es la variedad Guara. La variedad Guara, con todos sus defectos, todavía sigue dando la cara y sigue siendo una opción para muchas plantaciones. Principal característica de esta variedad: floración tardía, por el estilo de la Ferrañés y la Ferraduel, lo cual implica cierta resistencia a las heladas, porque florece en una época donde el riesgo de heladas es menor, y una variedad para mí fundamental e importantísima es que es una variedad autocompatible, es decir, que su propio polen es capaz de polinizarla. Esto no significa que las abejas no sean necesarias, porque para todo este polen, aunque sea su propio polen, pueda polinizar a la propia flor, si hay abejas que favorezcan ese tránsito de polen, siempre le va a beneficiar. Aquí estamos viendo, donde vemos ya variedades que ya han terminado prácticamente la polinización, que están en caída de pétalos, junto a flores ya en plena floración y otras que todavía pues están en flores que todavía no han llegado a abrir. Es un proceso escalonado. Estas variedades hace 15 días estaba perfectamente cerrada por el frío que teníamos de este invierno. En cuestión de estos últimos días de semana, estos días atrás, donde hizo tantísimo calor, estas temperaturas inusualmente demasiado elevadas, pues hizo que se produjera una eclosión muy grande de todas las yemas de flor. Aquí lo estamos viendo. Y ahora, pues bueno, aquí lo tenemos. Ahora esperar que tengamos suerte y que haya un elevado número de frutos cuajados.
Estamos aquí, aquí tenemos una variedad también bastante conocida por los agricultores, que es la Antoñeta. La variedad Antoñeta es una almendra de muchísima calidad, florece por el estilo que una variedad guara. Es una variedad muy productiva, pero al mismo tiempo que es muy productiva también necesita muchísimos cuidados, es decir, es una variedad que da mucho, pero pide mucho, necesita sus buenas dosis de agua, de fertilizantes para que todo ese potencial de la variedad se exprese. Aquí lo tenemos, estamos viendo una floración bastante importante con muchísima carga de flores, esperemos lógicamente. Todas estas flores no pueden cuajar, aquí no puede haber, si estamos aquí contando 20 o 25 flores, no puede haber 20 o 25 flores, es decir, que luego al final, con que quede aquí en esta porción 2 o 3, 4 almendras, sería un cuajado bastante bueno. Y aquí estamos viendo, ya está echando las hojas y bueno, pues aquí estamos viendo ya las flores como están algunas, ya están perdiendo lo que son los pétalos. Otra variedad muy vistosa, de hecho tiene unas flores muy características, es la soleta. Es una variedad que aquí en esta zona, especialmente, a lo mejor aquí se puede plantar, pero en lo que es en la zona de Albacete no ha tenido mucha expansión, básicamente porque florece incluso un poco antes que lo que es la guara, y eso la hace muy vulnerable a las heladas primaverales. Luego tiene esta variedad una característica, que es que la maduración es bastante tardía. Es una variedad que para las plantaciones en superintensivos se adapta bastante bien. Aquí lo tenemos, como vemos las flores en plena floración. Aquí tenemos los pétalos con un característico color rosado para identificar la variedad, y estamos viendo como los estambres perfectamente amarillos. Eso indica que están emitiendo polen. Tenemos aquí otra variedad de este grupo que hemos denominado de floración tardía, que esta es la Bairo. Estamos viendo que es un árbol con muchísima carga de flores, brutal, tal vez sea de la variedad que más carga de flores, pero luego por desgracia se producen muchísimos abortos pistilares, es decir, se nos cae muchísima flor y luego lo que iba a parecer una cosecha muy importante, esta variedad tiene un índice de cuajados, de frutos cuajados bajísimo. Esto ha hecho que muchísimos agricultores estén arrancando esta variedad e incluso reinjertando o bien arrancándola. Estamos viendo aquí, como vemos, flores que están en plena floración junto a otras que todavía tienen las yemas cerradas. Y lo que les he dicho, en términos generales, es una variedad que está últimamente en esta zona, y especialmente en la zona de Albacete, en zonas frías, está en recesión por esa característica. Otra variedad también conocida en esta zona es la variedad Belona. Es parecida a lo que son las marconas, aunque realmente no es una marcona. Florece, ya estamos viendo, ya el pico de floración ya ocurrió, estamos viendo ya como muchísimas flores ya han perdido los pétalos, tiene un característico color rosado, es una variedad muy productiva, aunque en los años que produce mucho, al año siguiente se puede resentir un poco, le ocurre un estilo a lo que puede ser la variedad Antoñeta, y aquí la estamos viendo. Aquí vemos flores que están en plena floración con respecto a otras yemas que ya hemos visto que han tirado los pétalos. Bueno, pues ya hemos estado hablando de las almendras de floración temprana, hemos estado hablando de variedades de floración tardía, cuya floración se está produciendo ahora mismo, que estamos hablando de primeros de marzo, finales de febrero, dependiendo de cómo vaya la floración, las temperaturas durante la floración, y ahora vamos a hablar de otros par de variedades que digamos no son de floración esta tardía, pero sí que florecen un poco más tarde con respecto a lo que es una guara y una ferrañez. Estamos aquí delante de un ejemplar de la variedad marinada, y si nos damos cuenta está entrando en floración, pero si nos damos cuenta todavía tiene muchísimas yemas todavía cerradas. Aquí la vemos,
Digamos que esta variedad todavía no está todavía en plena floración. Vemos aquí cómo estas flores están ahora mismo perfectamente para que se polinicen con respecto a otras yemas que todavía están cerradas. ¿Qué característica le da esto? Pues bueno, si imaginemos que dentro de unos días viene una helada, pues todas estas yemas resistirían con mayor éxito la helada con respecto a otra yema que, por ejemplo, ya ha tirado todos los pétalos y le hace más vulnerable a esa misma incidencia de la helada. Otra variedad de este grupo de variedades que digamos que no son de floración extratardía, pero tampoco son de floración tardía. Estamos hablando de la laurán. La laurán, también conocida como abijor o abillor, es la variedad prácticamente más importante y que más se está expandiendo aquí en esta zona. Estamos viendo ahora mismo como tenemos ya flores que están en flor. Están en plena floración con respecto a otras yemas que todavía no han abierto. Es una variedad francamente que se ha expansionado mucho, los agricultores están bastante contentos con ella, se las apaña muy bien en secano, en regadío, en zonas donde no haya mucho peligro de heladas también es una muy buena opción. Y hay un dato que prácticamente entre la variedad Penta, la variedad Laurán y la Guara es el 80% del panorama varietal más general que hay aquí en Castilla-La Mancha. Muy importante esta variedad, muy interesante en el seguimiento que nosotros le estamos haciendo todos los años hecha su producción, y eso está haciendo que muchísimos agricultores estén apostando por esta variedad. Otra característica muy importante de esta variedad es que tiene cierta resistencia a las heladas. Y bueno, entre la productividad que tiene tan elevada, cierta resistencia a las heladas, esa adaptabilidad que tiene tanto a secano como a regadío, pues está haciendo que sea en toda esta zona la variedad más interesante que se está plantando. Bueno, pues ya hemos hablado de las variedades de floración temprana, las tardías, estas que son ligeramente más tardías, como la marinada o la laurán, y ahora vamos a hablar de las variedades de floración extratardía. Aquí estamos delante de un ejemplar de la variedad Penta, que estamos viendo contrastado, mientras estamos viendo las otras variedades como presentan ese aspecto de todas las llena prácticamente de flores. Aquí vemos esta variedad que parece como si hubiésemos hecho, que no corresponden a esta época. Tenemos las yemas, las estamos viendo todavía muy cerradas. Esta es la variedad Penta. ¿Qué le ocurre a la variedad Penta? Aparte de tener unas características organolépticas muy apreciadas, que últimamente le están haciendo que muchos comerciantes la estén buscando, estamos viendo que es la variedad que en zonas de riesgo de heladas sea a veces hasta la única opción de la que disponemos. Ahora mismo, una misma helada, con la yema tan cerrada, en esta situación el árbol resiste perfectamente una helada primaveral sin enterarse. Por eso es la que muchas plantaciones es la variedad que han escogido, principalmente por el tema de la resistencia a las heladas. Fíjense, estas yemas, lo cerradas que están todavía. Otra variedad de floración extratardía es la mardía. Estamos viendo ahora mismo este ejemplar que da la sensación de que estamos en pleno invierno. Al fondo vemos otras variedades de la colección de variedades donde vemos los árboles como están en plena floración, u otros incluso que ya han echado las hojas. Vemos las yemas todavía muy cerradas. Esto le confiere una gran resistencia a las heladas primaverales. ¿No ven? Da la sensación como si estuviéramos ahora mismo, esta variedad, como si estuviéramos en pleno invierno, como estaría en otra variedad a lo mejor a finales de enero aproximadamente. Fíjense qué curioso ver las yemas todavía
perfectamente cerradas. Otra variedad de floración extratardía, la macaco. Aquí la tenemos y se aprecia perfectamente cómo las yemas todavía están cerradas. Es una variedad que se está abriendo camino poco a poco. Lógicamente, al estar las yemas tan cerradas, también presenta una buena resistencia a las heladas primaverales. Y bueno, pues aquí la tenemos en la colección de variedades para evaluar su productividad. Yo siempre digo que una variedad buena necesitamos acumular unos 10 años de experiencia, pero una variedad mala, con 2 o 3 años que tengamos que no ha dado la cara, ya casi la podemos dar de lado. De este bloque de variedades de floración extratardía vamos a terminar con la Bialfas, otra variedad recién incorporada a la colección. Estamos viendo todavía cómo están las yemas muy cerradas, eso también les da una buena protección contra las heladas primaverales. Y vemos que, por ejemplo, si una variedad guara puede florecer a finales de febrero, principios de marzo, en esta zona, en Albacete, que es una zona, en las zonas más frías, nos puede florecer del 15 al 20 de marzo, pues esta variedad tiene esa resistencia a las heladas primaverales. Pues si la guara, lo que les he dicho aquí en esta zona, nos está floreciendo el 1 de marzo, una variedad como la macaco nos puede florecer 7-8 días después, y una variedad penta o bialfas pues nos puede florecer alrededor de un par de semanas, dependiendo un poco de cómo vengan las condiciones climáticas. Si vienen días de muchísimo calor, esa diferencia se va a cortar, y si vienen días de más frío, esa diferencia se va a alargar. Pero en cualquier caso, el tema de las variedades de floración extratardía como defensa para protegernos de las heladas primaverales en determinadas zonas de Albacete se ha convertido en una condición, una cualidad indispensable. Todos los programas de mejora van encaminados a conseguir este tipo de variedades, porque esos días de retraso en la floración son fundamentales para la viabilidad de determinadas variedades en las zonas estas de heladas primaverales. Hemos estado viendo ahora mismo que a día de hoy estamos en plena floración de las variedades más importantes que tenemos hoy en día. Muy importante, ¿por qué? Pues básicamente todo lo que sea un retraso en esa floración implica una menor probabilidad de heladas primaverales. A finales de febrero la probabilidad de una helada es mucho mayor que a finales de marzo. ¿Que puede existir? Por supuesto, pero todo lo que implique que una variedad florezca más tarde implica un menor riesgo de heladas. Todos conocemos ahora mismo que muchísimos años, tanto las marcanas como las de mayo larguetas, casi todos los años se nos suelen helar. Aquí en esta colección de variedades, pues una de las menos productivas ha sido las de mayos larguetas y las marconas, principalmente porque años en las que las demás variedades como la guara, y no digamos más como la penta, que son de floración extratardía, no hemos registrado ningún tipo de daño por helada, en las otras sí se han visto afectadas por esa helada. Esa es la principal característica fundamental por qué se están expandiendo todas estas variedades de floración tardía y extratardía. Fueron una revolución y eso implica un aumento de la productividad. Otra característica también es el proceso de la polinización. La polinización, hemos dicho que necesitamos temperaturas suaves, no que haga muchísimo frío, que se vea favorecido el vuelo de las abejas. Estadísticamente también sabemos que a finales de febrero, principios de marzo, hace mejor temperatura que en enero. Eso favorece el vuelo de las abejas, y las abejas hacen un papel fundamental en el tema de la polinización. No olvidemos que detrás de un fruto cuajado ha habido un grano de polen que ha polinizado a esa flor. De ahí la importancia que nos estamos ahora jugando la producción en estos días.
este año estamos teniendo temperaturas suaves, estamos también teniendo, se esperan ahora mismo lluvias, hemos tenido lluvias, y yo aconsejaría a los agricultores que estemos muy pendientes de todas las enfermedades estas asociadas a las temperaturas y a la humedad elevada, que estemos muy pendientes en hacer los pertinentes tratamientos, porque si no luego enfermedades como el cribado, la mancha ocre y la monilia pueden malograr la cosecha que nosotros estamos ahora mismo peleando por ella. Ahora mismo estamos viendo como tenemos una buena carga de yemas. Lógicamente todas esas yemas no van a acabar en flor, no van a acabar en fruto. Un 10, un 5, un 15% de todas las yemas que estamos viendo que cuajen, eso sería ya una buena producción. Todo apunta a que este año vamos a tener una buena producción de almendra. Por la polinización tenemos que ver que se nos dé bien, y luego también que vengan unas buenas condiciones luego de lluvias, que no sea la sequía. De momento ya ha llovido, eso ha hecho que todas estas plantaciones de secano puedan respirar, sobre todo porque venían arrastrando de estos años atrás una sequía muy importante. Esperemos que este año las plantaciones de secano se recuperen. Eso no implica que en las plantaciones de regadío nos olvidemos, tenemos ya que empezar a regar, tener puesta a punto todas nuestras instalaciones y después, sobre todo, ya empezar con el tema de los riegos, especialmente con la fertirrigación. Fertirrigación, eso implica que también nosotros tenemos ya que empezar a fertilizar el árbol. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo ahora mismo que todo el proceso de la polinización no tenemos hojas. Quiere decir, ni más ni menos, que toda la polinización se hace a expensas de las reservas del año pasado. Para que esos frutos cuajados puedan llegar a buen puerto, necesitamos ese árbol alimentarlo. Si ahora mismo tenemos una buena cosecha con un elevado porcentaje de frutos cuajados, nosotros tenemos ese árbol que le pille ya bien nutrido, es decir, con su correspondiente dosis de fertilizantes para que el potencial de esa cosecha no se nos quede a medio. El almendro es un cultivo que tiene muchísimo futuro, tenemos variedades hoy en día que funcionan perfectamente aquí en esta zona. Las heladas, que en otras zonas de Albacete son más frecuentes, aquí no son tan frecuentes, pero bueno, también tenemos ese peligro. Es un cultivo que se está adaptando tanto a las grandes plantaciones como incluso también al pequeño agricultor o mediano agricultor. Estamos teniendo últimamente unos precios más elevados que estos años atrás. A lo mejor hace 2 campañas teníamos el fruto del almendro, tenemos el grano del almendro a 3 euros y pico. Ahora está en 5 euros y 5 euros y medio, dependiendo ya de la calidad de la almendra en cuestión. Pero no estamos hablando de que casi duplique el precio, pero eso implica que son precios interesantes y está haciendo que muchos agricultores pues sigan apostando por este cultivo. Y aquí el programa de Abriendo Campos de hoy. Gracias por habernos acompañado un día más y confiar en nosotros, por seguir apoyando al campo, a nuestros agricultores y ganaderos y a toda la gente que trabaja cada día por nuestra tierra. Nos vemos en el próximo programa con más historias, más voces del territorio y más campo. Y recuerden que sin campo no hay futuro. Un saludo y hasta la próxima semana. Que sean felices.